Bienvenidas al CAL My Playlist. Para este CAL vamos a usar los ovillos de Katia Alabama y unas agujas del 4,5. Para el motivo 1, en color esmeralda, haz un nudo corredizo, inserta una de las agujas, ajusta el nudo y monta los puntos de la siguiente manera. Este nudo es el primer punto. Trabaja las primeras 3 vueltas a punto bobo del revés, es decir, todas las vueltas a punto revés, con la hebra por delante de la labor y trabajando todos los puntos del revés. En la vuelta número 4, trabaja todos los puntos del revés, pero debes hacer 10 aumentos durante toda la vuelta repartidos. Para ello los vamos a repartir de la siguiente manera. Teje el primer punto del revés y en la hebra transversal que queda entre el primer y el segundo punto, levanta con la aguja izquierda de delante hacia detrás y para hacer el punto revés retorcido, introduce la aguja derecha por la hebra de detrás de la labor y teje un punto del revés como normalmente lo haces. Trabaja 3 puntos del revés y entre punto y punto en la hebra transversal haz otro aumento. A partir de ahora, trabaja 4 puntos del revés y un aumento hasta finalizar la vuelta.
A partir de la vuelta 5 vamos a trabajar siguiendo el gráfico A. En este gráfico nos están indicando tanto las vueltas de ida como las vueltas de vuelta, derecho y revés, las franjas de repetición y los símbolos. Tanto a inicio como a final, los dos primeros y los dos últimos puntos se trabajan a punto bobo del revés. Siempre vamos a trabajar los dos primeros y los dos últimos del revés en todas las vueltas. Los guiones significan trabajar un punto del revés. Los espacios en blanco significan trabajar un punto del derecho y este símbolo que vira hacia la derecha nos indica dejar un punto por detrás de la labor, trabajar el siguiente punto del derecho, devolver el punto dejado por detrás a la aguja izquierda y trabajarlo del derecho. Voy a hacer esta primera vuelta. Los dos puntos de borde, dos siguientes puntos del revés y aquí es cuando vamos a hacer el primer cruce. Para ello, coge la aguja auxiliar para las trenzas y desliza este punto a la aguja auxiliar dejándolo por detrás de la labor. Trabaja el siguiente punto del derecho devuelve el punto de la aguja auxiliar a la aguja izquierda y trabaja este punto del derecho. Continúa con lo que te indica el gráfico. En la vuelta número 2 y en todas las vueltas pares, que son las del revés de la labor, trabaja los puntos tal y como se presenten. Si ves un punto derecho, teje un punto derecho y si ves un punto revés, teje un punto revés, exceptuando los dos primeros y los dos últimos puntos que forman parte del borde en punto bobo revés. En la vuelta número 3 nos aparece este nuevo símbolo. En la anterior vuelta hemos trabajado este que era dejando uno de los puntos por detrás de la labor, tejiendo el siguiente punto del derecho, devolviendo el punto dejado en la aguja auxiliar y tejerlo del derecho. Y en este caso, este símbolo que vira hacia la izquierda se trabaja dejando el punto de la aguja auxiliar por delante de la labor
trabajando el siguiente punto del derecho y el punto de la aguja auxiliar del derecho. Los dos primeros puntos de borde, dos puntos del revés, un punto del derecho y tenemos el primer cruce. Con la aguja auxiliar dejamos este primer punto por delante de la labor trabaja el siguiente punto del derecho y el punto de la aguja auxiliar del derecho. Un punto revés y de nuevo tenemos el cruce por detrás. Y continúa trabajando el gráfico hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 5 vamos a ver los dos ejemplos de los cruces con puntos del revés intercalados. Hacemos los dos puntos de borde dos puntos más del revés un cruce normal por detrás de la labor y tenemos el primer cruce con un punto del revés intercalado. En este caso, vira hacia la izquierda, debemos poner el punto por delante de la labor. El siguiente punto se trabaja del revés y el punto de la aguja auxiliar se trabaja del derecho. Un cruce normal por detrás de la labor y el siguiente cruce con punto revés intercalado, que en este caso se pone el punto en la aguja auxiliar por detrás de la labor. El siguiente punto se trabaja del derecho y el punto de la aguja auxiliar se trabaja del revés.
Continúa siguiendo el gráfico hasta la vuelta 16. Repite de la vuelta 1 a la 16 2 veces más. Una vez hayas llegado a la vuelta 54, vamos a trabajar la primera vuelta con las disminuciones. Para hacer estas disminuciones, trabaja 3 puntos del revés y los dos siguientes puntos juntos del revés. Y repite los 3 puntos del revés y la disminución de 2 puntos juntos del revés hasta final de vuelta. Trabaja 3 vueltas más a punto revés para alcanzar las 4 vueltas a punto bobo del revés. Para finalizar este primer motivo en color esmeralda, cierra todos los puntos del revés. Bloquea tu primer cuadrado y con los colores mostaza y crudo teje un cuadrado con cada uno de ellos. Nos vemos para el motivo 2 del Calma y Playlist.